SU 354 del 2017. Bueno, por medio de la cual el señor Augusto Ramírez Zuluaga, que fue empleado fiscal local de la Dirección Seccional de Fiscalía de Popayán, este fue declarado insubsistente con motivo del mejoramiento del servicio por la resolución 0918 del 2 de mayo de 1996. Bueno, el señor Augusto interpuso pues la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pues contra el acto administrativo que lo desvinculó pues de su cargo. Solicitó el reintegro a un cargo igual o de superior jerarquía, así como las prestaciones sociales dejadas de percibir pues desde la fecha de su vinculación. El señor Augusto pues señaló que el acto administrativo por el cual fue expedido pues su desvinculación no obedeció la mejora del servicio pues por la cual habían declarado esto. Relató pues que a él, al ingresar a la fiscalía, pues él acreditó todos los requisitos exigibles en el concurso de méritos, él hizo todo el proceso y pues él siempre se caracterizó por tener la idoneidad y responsabilidad pues en el ejercicio de sus funciones. Pues asimismo pues adujo que la persona pues que fue nombrada en reemplazo de él él no tenía pues las cualidades ni la experiencia pues que este cargo necesitaba. Esta sentencia tuvo primera y segunda instancias. Pues en la primera instancia se le negó pues las pretensiones de la acción y pues en la segunda instancia pues concluyó que el nombramiento en provisionabilidad era pues arbitrariamente contrario a la Constitución y a las normas que regulaban el sistema pues en la carrera de la Fiscalía. Planteamiento del problema jurídico. La Sala Plena es la corporación que debe determinar si el presente asunto cumple con los requerimientos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de ser así, pasará a la sala a estudiar de fondo si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en alguna de las causales específicas de procedibilidad. La Corte también ha sido enfática en decir en que no va en contra de la totalidad de la sentencia proferida, sino en los numerales respecto a la manera o mecanismo aplicable para el cumplimiento de la decisión. Bajo este entendido, el problema jurídico que se abordará se limita a: si una persona que se encuentra vinculada al servicio del Estado es declarada insubsistible en su cargo, pero posteriormente se determina que ese retiro se dio en contravía de la ley y de la Constitución. Si tiene derecho a ser reintegrada al cargo que venía desempeñando o de una o superior jerarquía, y a recibir esto como restablecimiento de su derecho los salarios y prestaciones dejadas de percibir con ocasión a la desvinculación ilegal. Sin embargo, la problemática surge si el restablecimiento del derecho supone la devolución de los salarios y prestaciones para un periodo de tiempo en el cual el empleado se desempeñó en otro cargo, recibiendo así no solo los salarios y prestaciones por concepto de la prestación de servicio, sino también los emolumentos por el reintegro que se ordena como consecuencia del retiro ilegal. Bajo esto, se debe determinar si el mencionado procedente constitucional se predica únicamente de las personas vinculadas en la provisionalidad, o si se aplica a aquellos casos en que la persona beneficiaria del restablecimiento del derecho ostentaba un cargo de carrera administrativa luego de haber aprobado un concurso de méritos. De ser así, la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada vulneró los derechos de la Fiscalía General de la Nación al debido proceso por desconocimiento del procedente constitucional y a la igualdad de las decisiones judiciales. Para resolver este problema jurídico planteado, la Corte analizará primero la procedencia de la acción de tutela, segundo,
el desconocimiento del procedente judicial. Tercero, la vulneración de su derecho a la igualdad. Cuarto, el reintegro y devolución de los salarios. Quinto, el principio constitucional de estabilidad laboral. Sexto, el procedente constitucional. Y por último, analizar el caso en concreto. Consideraciones de la Corte. Primero, competencia. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política, y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991. Segundo, procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, reiteración de jurisprudencia. El artículo 86 de la Carta Política establece que a través de ese mecanismo constitucional puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública. Por ello, la acción de tutela procede contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la función jurisdiccional. Ante el aumento del uso de la acción de tutela contra esta clase de decisiones, la jurisprudencia constitucional se vio en la necesidad de imponer unos límites a su ejercicio. Es así como en la sentencia C-543 de 1992, la Corte declaró inexequible los artículos 11 y 40 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, que como regla general permitían la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. El derecho a la igualdad en las decisiones judiciales. Reiteración de jurisprudencia. Esta corporación ha sostenido que el principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho, y lo ha entendido como aquel que ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. En el mismo sentido, ha sostenido que la igualdad cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional, por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho fundamental, carácter múltiple que se deriva de su consagración en preceptos de diferentes densidad normativa que cumplen distintas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. La Corte ha entendido que el principio de la igualdad posee un carácter relacional, lo que quiere decir que, primero, deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Segundo, debe determinarse si esos grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecerse si el legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas o si se hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos. Tercero, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente. Y cuarto, debe constatarse si un tratamiento distinto entre iguales o un tratamiento igual entre desigualdades es razonable, es decir, si se persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación. Cuarto, reintegro y devolución de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio. El alcance de la jurisprudencia constitucional sobre la materia. Entre los años 1998 y 2003, la Corte estudió distintos asuntos en los que los accionantes fueron declarados insubsistentes de los cargos que venían ejerciendo en provisionalidad. En esas oportunidades, asumió el conocimiento como mecanismo transitorio de protección de derechos fundamentales, a partir del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros medios de defensa judiciales. En esa etapa, la decisión de protección impartida se limitó a ordenar el reintegro del servicio público al cargo del cual se había desvinculado hasta tanto el asunto fuera resuelto por la autoridad competente. En segunda etapa, la decisión en esta clase de asuntos estuvo enfocada a ordenarle a la autoridad respectiva la motivación del acto de desvinculación,
con el doble propósito de garantizar por un lado al servidor público el debido proceso y la posibilidad de demandar el acto ante la jurisdicción contenciosa, previo conocimiento de las causas de la desvinculación, y por otro, que la desvinculación solo se produjese en razón a la existencia de causas objetivas. La Corte dispuso en esos casos que solo habría lugar al reintegro del servidor público cuando la autoridad demandada no procediera a motivar el respectivo acto de desvinculación. La Corte decidió revocar los fallos de instancia proferidos en los 3 asuntos y en su lugar conceder la protección invocada por los accionantes, luego de reiterar la jurisprudencia constitucional sobre la motivación de los actos administrativos de desvinculación de personas nombradas en provisionalidad en cargos de carrera. Quinto, el precedente constitucional sobre el reintegro y la devolución de salarios y prestaciones dejadas de percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio. Se aplica con independencia de la designación en provisionalidad o en propiedad respecto de un cargo de carrera. La Corte Constitucional, a través de una línea uniforme, ha concluido que se deben descontar de las sanciones impuestas al Estado las sumas que se hubieran devengado desde el momento de la desvinculación hasta el reintegro efectivo. Estos pronunciamientos han sido con ocasión de las acciones de tutela interpuestas por personas que fueron nombradas en provisionalidad en cargos de carrera y que fueron desvinculadas a través de un acto sin motivación. Posteriormente, la Corte puso límite a la orden según la cual el pago de los salarios y prestaciones sociales solo procede hasta cuando el respectivo cargo hubiere sido provisto mediante el sistema del concurso de méritos. Sobre el asunto, indicó que quien está nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera se encuentra ante una situación excepcional y temporal de permanencia en el cargo, por lo que se debe asumir que tiene una estabilidad intermedia, en la medida en que no ha sido vinculado mediante un sistema de méritos. De igual forma, aclaró que una indemnización así concebida era excesiva en los términos de los artículos 1 y 25 de la Constitución Política, ya que con base en esas disposiciones no es posible presumir que la persona permaneció cesante durante todo el tiempo que demoró la justicia en resolver el conflicto jurídico. De conformidad a lo expuesto, la sala plena de la Corte Constitucional resuelve: primero, levantar la suspensión de términos decretada en los asuntos de la referencia. Segundo, revocar la sentencia de segunda instancia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 14 de octubre del 2016, la cual confirma la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma corporación el 30 de agosto del 2016. En su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales al debido proceso por desconocimiento del precedente constitucional y a la igualdad de las decisiones judiciales. Como tercer punto, dejar sin efecto el ordinal quinto de la sentencia emitida el 3 de marzo del 2015 por la sana decisión del Consejo de Estado, mediante la cual resolvió el recurso extraordinario de revisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Augusto Ramírez Zuluaga. Cuarto, disponer que solo debe pagársele al señor Augusto los salarios y prestaciones dejados de percibir. Y como quinto, liberarse por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.